Buen día, mi nombre es Carlos Covarrubias Méndez. Voy a presentar mi evidencia de aprendizaje con el título Las enfermedades emergentes y reemergentes, conceptos, ejemplos y factores. Pues como una pequeña introducción, hay que recordar que las enfermedades existen de todo tipo, se pueden presentar de forma dentro del cuerpo, fuera del cuerpo, en la piel, en algunos órganos, con distintas formas de contagiarse o de transmisión. Sin embargo, es muy importante conocer la diferencia entre emergencia y reemergencia de enfermedades. Esto debido a que como promotores de la salud necesitamos tener estos conceptos muy bien claros para realizar nuestras intervenciones sociales adecuadamente. Entonces, ¿cómo que una enfermedad emergente? ¿Cómo es? ¿Cómo se come? Vamos a ver el concepto, pero de una forma más simple y gráfica. Las enfermedades emergentes se presentan, bueno, son características porque ya tienen agentes ya conocidos, es decir, ya se sabe si es por un virus o por una bacteria. Causan epidemias en lugares nuevos, pero que son muy centralizados, es decir, pueden ser en ciudades, en pueblitos o en algunas zonas rurales y tienen factores causales que ya se conocen. Por ejemplo, si se transmiten a través de un vector, es decir, un bichito, si se están mutando, vamos a ponerlo así genéticamente, o se va cambiando como su físico o su forma de vestir, vamos a ponerlo así, para ir introduciéndose en otros tipos de cuerpos. Y si tienen algunos otros factores como biológicos que los ayudan a que siga creciendo su impacto en la salud. Ahora, las enfermedades reemergentes pues tienen tres características principales que tienen ya, bueno, que ya se tenían anteriormente un avance significativo en salud, ya se había detenido su avance, ya se tenían tratamientos o vacunas específicas para ellos, pero por factores negativos, es decir, por crisis económicas, de salud, crisis ambientales o alguna otra situación, empiezan a tener estas em, probabilidades o estas facilidades para ir aumentando su regreso en diferentes partes del mundo, y esto se le conoce como regreso con más fuerza, perdón. Es decir, que ya se tienen más casos pero en diferentes partes del mundo y con mayor cantidad, como el caso del sarampión en partes como Estados Unidos, Europa, México, Sudamérica y en Asia. Ahora, un ejemplo de una enfermedad emergente va a ser el VIH-Sida. Es decir, recordemos que el VIH significa virus de la inmunodeficiencia humana, que al no ser tratado se va desarrollando hasta el síndrome de inmunodeficiencia humana. ¿Por qué? Porque tiene diferentes características el VIH, ya que está aumentando en la cantidad de personas que van viviendo con VIH. Por ejemplo, 27 millones en 2020. También se conoce la forma de transmisión de la enfermedad, cómo afecta el cuerpo y los factores de riesgo que pues producen su entrada o su multiplicación. También es que el virus genera un poco de resistencia al entrar en un huésped nuevo, es decir, si se transmite de una persona a otra, pues por sus diferentes características puede ser que sean más resistentes a los antirretrovirales y se necesite otro tipo de esquema. Los antirretrovirales, recordemos que son los medicamentos para reducir la replicación del virus en el cuerpo y también que ha comenzado a extenderse a diferentes grupos o a diferentes zonas, de las zonas rurales a las urbanas, también ha impactado en las relaciones heterosexuales y en diferentes partes del mundo como en Asia, América y Europa. Ahora, una enfermedad reemergente sería el virus del sarampión, a la enfermedad del sarampión. ¿Por qué? Porque el personal de salud ya no está tan capacitado o actualizado para estar identificando esta enfermedad. No se tiene la cobertura de la primera y segunda dosis en diferentes grupos. La reducción de la aceptación de la vacuna contra este tipo de enfermedad va a irse reduciendo. ¿Por qué? Porque se conoce como los movimientos antivacunas o esta idea antivacuna que está repeliendo el uso pues de esta forma de prevención, y también porque es una enfermedad que causa que si no se trata puede ser de gravedad, pero más corto tiempo, es decir, que genera hospitalizaciones, neumonía, encefalitis, es decir, la inflamación del cuerpo, la muerte y complicaciones del embarazo. Ahora, la historia del sarampión y su reemergencia
Yo la englobé en este periodo de tiempo corto porque es en donde ya se ha tenido mayor investigación y visualización. Por ejemplo, en 2018, solo 86% de los niños tenían la primera dosis y el 70% solo con segunda. En 2019 se tenía que 3.700.000 niños no estaban vacunados, y esto se puede reflejar, por ejemplo, que en Estados Unidos se tuvieran 1.282 casos nuevos en 31 estados, en su mayoría niños, pero también era en adultos. También más de 140.000 personas murieron a causa de esta enfermedad, y en 2020, a causa de la pandemia y diferentes estragos sociales, ya se detectó que 23.000 millones de niños no recibieron vacunas. Entonces, lo que causó que en enero y febrero del 2022 los casos a nivel mundial aumentaron un 79%. Ahora, los factores causales, ¿qué quieren decir factores causales? Es lo que propicia que la enfermedad siga avanzando o siga su curso de forma territorial o epidemiológicamente hablando. Es que los sistemas de salud pues tienen escasez de vacuna, falta de capacitación y poca promoción de la inoculación, es decir, promover que las personas sepan a dónde ir y puedan y sepan cómo funciona la vacuna y para qué les va a servir. Además, en el entorno económico, pues la poca capacidad de compra de vacunas en diferentes países y la desigualdad social va aumentando gracias a que pues aparecen las crisis políticas, las guerras y las crisis sanitarias, como en el caso del COVID-19. Y en el área o en el aspecto de los biológicos, pues la inmunidad por vacuna no es duradera. Recordemos que se tienen que tener un refuerzo después de muchos años, y la falta de exposición natural al virus. Es decir, mientras menos personas tengan anticuerpos, más proclives son a que se enfermen. Ahora, los movimientos antivacunas tienen un impacto sumamente importante porque es un ciclo que nunca acaba. Es decir, se basan en fake news, en noticias falsas. Eso genera que las personas no se vacunen, aumenten los casos y se empiezan a dar muertes, como en el caso de Estados Unidos por sarampión. Empieza a haber algunas, digamos, controversias o roces con algunos organismos o miembros de algunas organizaciones, en este caso como el Colegio de Médicos de Barcelona, y eso causa que el movimiento antivacunas tenga más aliados, tenga más personas que se junten a ellos y vuelvan a generar este ciclo. Ahora, los factores medioambientales, pues que principalmente en el sarampión se reflejan en qué, en la contaminación, en la vulnerabilidad física. ¿Qué queremos decir? Mientras más contaminación hay en el ambiente, el sistema de salud o el cuerpo empieza a reducirse. No es cierto. El cuerpo, digamos que su protección natural empieza a reducirse, perdón, y esto causa que seamos más vulnerables a padecer alguna enfermedad, además de que los cambios en los efectos climáticos drásticos como el calor extremo o los fríos extremos empiezan a afectar a las poblaciones, los hacen más susceptibles a enfermarse de las vías respiratorias, más aparte de las actividades industriales, que es la contaminación, y eso causa que pues el estornudar, el toser o el estar enfermo pueda ser una vía de transmisión importante para el virus. Ahora, ¿por qué debe tener una importancia en el estudio de la salud pública? ¿Por qué? Porque la salud pública va a ser como la primera barrera para contener este tipo de enfermedades. Por ejemplo, se necesitan estudios de comportamientos para saber por qué las personas no se están vacunando o por qué se tienen acciones de alto riesgo. Se tienen que realizar diagnósticos de salud constantemente para identificar y saber cómo controlar los riesgos. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, que no se laven las manos, que no sepan a dónde acudir, que estén escupiendo en la calle, todas esas situaciones. También y esto es lo que va a servir es para desarrollar programas activos de investigación e implementación de soluciones capaces para la capacitación de recursos humanos, es decir, tener epidemiólogos, investigadores, promotores de salud, médicos, enfermeras que sepan qué hacer en el caso de detectar uno de estos síntomas, una de estas enfermedades, y también el desarrollo de políticas públicas que engloben todos los escalones anteriores. Ahora, en el ámbito de la epidemiología, pues se necesita la detección e identificación inmediata de brotes epidemiológicos para que en el caso de detectar un solo caso, contenerlo y que no se vuelva pues todo un caos, o sea, se tengan 10, 20, 50, 100 casos, no solo en la misma ciudad, a lo mejor en el mismo país, en un periodo corto de tiempo.
También el mejorar el sistema organizado de vigilancia. ¿Por qué? Porque muchas veces no sé, prosigo, perdón, un error de grabación. El mejorar el sistema organizado va a servir para que no se enfoquen en enfermedades, por ejemplo, en el COVID-19 que está llamando tanta la atención, pero que dejen de lado otro tipo de enfermedades. Y también se requiere la capacitación de personal de primer nivel de atención. ¿Para qué? Para que puedan integrar la correlación entre los factores causales, es decir, por qué las personas se están enfermando o no se están vacunando, y estudios del comportamiento de los microorganismos y su impacto en el ser humano, es decir, si son más contagiosos o no, si ya bajaron su virulencia o si ya están causando mayores estragos físicos. Pues como conclusión podemos ver que el estudio de los tipos de enfermedades emergentes y reemergentes es muy necesario no solo en el ámbito de la salud pública, sino en el cuidado de nuestra sociedad y de nuestras comunidades. Porque, por ejemplo, yo vivo en la Ciudad de México, en la alcaldía Venustiano Carranza, y es una alcaldía que presenta múltiples entornos sociales. Podemos tener colonias que tengan un índice de desarrollo humano alto, y en cambio otras tienen un índice de desarrollo humano bajo. Algunas sí tienen vacunas contra el sarampión, la mayoría de la alcaldía no tiene. En mi centro de salud, que es en aeropuerto, no se tiene la vacuna. Entonces esto ocasiona que las enfermedades tengan digamos que un camino, una puerta más abierta y sin menos protección para que sigan reemergiendo en este tipo de comunidades. Entonces es importante conocerlo como una medida de prevención, pero también como cuidado de la salud pública de forma presente y a futuro para que no se generen problemas más graves como en el caso del COVID-19. Y pues para concluir, pues se tienen algunas referencias que se han utilizado para la realización de este trabajo, y más aparte por si alguno requiere o necesita o desea tener más conocimiento de este tema. Por mi parte esto sería todo. Muchas gracias y hasta luego.